a expensas de alguien que le maneja los hilos y uno solo marionetea. Vamos a tener ahora como última entrevista a el escritor Carlos Tromben. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Que tienes un nuevo libro, Santa María de Iquique, que lo vamos a regalar, de hecho, así que lo pueden solicitar con el hashtag combinación clave para hablar. Tú has sido parte de este boom de historiadores no historiadores. Exactamente, sí. Donde en un tiempo salieron todos los defensores de la rígida y disciplinada profesión a decir no pueden hablar de historia quienes no pasaron por las escuelas de historia. Eso también pasa con el periodismo. No pueden hablar de periodismo los que no pasaron por una escuela de periodismo, que es de las cosas más estúpidas que he escuchado en mi vida, como si es que el poder informar fuera el monopolio de una escuela, digamos. Distinto es, supongo yo, no sé, operar de apendicitis. Yo creo que bueno, es probable de que uno tenga que pasar por una escuela de medicina y no nazca naturalmente eso. Pero, ¿por qué te enfocaste ahora, Carlos, en lo que fue la matanza de Santa María de Iquique? Bueno, yo venía de escribir y publicar 2 novelas históricas sobre conflictos en torno al salitre, o más o menos en torno al salitre, la Guerra del Pacífico, ¿no es verdad?, a través de Huáscar, y Balmaceda, la Guerra Civil de 1891, donde esta riqueza ubicada en los departamentos de Tarapacá y Antofagasta dieron lugar a una serie de conflictos con nuestros vecinos, guerra, entre chilenos, guerra civil, y me pareció que la conclusión lógica en términos de una trilogía de novela histórica era abordar este episodio acaecido en 1907, una huelga, es decir, ya un conflicto entre sectores de la sociedad, ¿no? Saldado de la manera que tú señalas, una masacre de obreros. ¿Qué tanto se sabe de esto por lo que se enseña en el colegio o por la cantata Santa María de Quilapayún? ¿Cuál de los dos ha sido más efectivo? Yo creo que la primera reacción es la cantata, ¿no? Todas las personas con las que yo comento o comentaba que estaba escribiendo y abordando este tema era, la cantata. Y la cantata es una obra de arte, no es una pieza histórica. Es una pieza histórica. Exactamente. Pero quizás mucha más gente tiene en su memoria Santa María de Iquique por Quilapayún, claro, que por lo que te enseñan en el colegio. Exactamente. Hay un escamoteo, bueno, obviamente durante la dictadura no se hablaba del tema, salvo a título personal en colegios donde había profesores que al margen del programa señalaban, fue mi caso, yo estudié en la Alianza Francesa de Viña, o colegio francés de aquella época, pero no se hablaba. Y hoy en día en el currículum escolar tengo mis dudas que se aborde desde una perspectiva multidimensional y crítica. No lo sé, en realidad hablo desde la ignorancia respecto al currículum escolar actual. Carlos Tromben, ¿qué hay de lo que pasó en la Escuela Santa María de Iquique que tú puedes señalar? Eso tiene que ver con una movilización inédita en su momento. Claro. Hay una bajada de gente que va y se concentran en esta escuela. Sí. ¿Y quiénes eran las personas que estaban ahí? Mira, eso es crucial para entender el drama. En aquella época no existían organizaciones sindicales propiamente tales, sino que agrupaciones espontáneas de trabajadores que se creaban, por ejemplo, estructuras culturales, ¿no es cierto?, de debate, de música. Y cuando ocurrió esta gran huelga, había una recesión mundial que había afectado fuertemente los equilibrios, lo que hoy día llamaríamos la balanza de pagos, ¿no? Y la actividad salitera también se vio afectada por esta crisis mundial. Por lo tanto, se le restringió tácitamente el salario a los obreros, ¿no? A través de las fichas, lo que las fichas podían comprar en las pulperías de las oficinas. Esa reducción drástica del poder adquisitivo de los obreros, sumado a sus condiciones laborales sumamente inseguras, insalubres, etcétera, condujeron a huelgas particulares, individuales, que comenzaron a producirse a mediados, en el otoño de 1907. Una oficina acá, que duraba la huelga 7 días, en otra oficina. Una de las más activas y movilizadas fue la oficina Alianza, ¿no? ¿Qué pasó? Que en aquella época no existían lo que hoy diríamos un líder sindical, ¿no? Había algunos individuos con... Sí, de hecho ni en la cantata
No se habla de los líderes. No hay, claro, una figura que que monopolice la atención por parte de quienes estaban protestando. Mira, recientemente la historiografía chilena ha trabajado en aquello y ha rellenado el vacío que está en la cantata, y aparecen ciertos líderes que tomaron protagonismo y que realizaron una suerte de gobierno colectivo de la huelga. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, había comerciantes, pequeños comerciantes que sufrían la hostilidad y la violencia de las administraciones saliteras para proteger a la pulpería. Entonces un comerciante se ponía en el deslín de la oficina y no lo dejaban comerciar, le quitaban la mercadería, lo hostilizaban. Y esos comerciantes, y uno en particular que se llamaba Pedro Regalado Núñez, alias Ronco Núñez, él fue uno de los líderes de la huelga. ¿Sí? Hay que recordar, sí, para entender un poco lo que está planteando Carlos, de que cuando estamos hablando nosotros de integración vertical, en ese momento la integración vertical era perfecta. Era pero espantosa. Claro, las personas no te pagaban necesariamente con dinero, te pagaban con fichas que tú tenías que canjear por producto en la propia pulpería de la misma minera. Entonces se producía un negocio cerrado, claro. Y por lo tanto los comerciantes que trataban de competir, claro, no tenían ni una posibilidad. Claro, ellos fueron miembros activos, y en particular dos de ellos, Pedro Regalado Núñez, el Ronco, y el otro es lo que sería el equivalente al courier de La Pampa. Había un señor, era un cartero que además llevaba encomiendas por toda La Pampa. El express de la cosa. Era el courier. Claro, él fue uno de los líderes también, junto con un mecánico norteamericano, José Brix, del cual no se sabe nada, no hay una biografía de él. Y el tercer líder era un español, que él sí tenía un historial de activismo político, Luis Olea Castillo. Luis Olea Castillo era español, ciudadano español, y él había participado en huelgas, en periódicos que eran border entre el anarquismo y el protosocialismo chileno de la época. Él era el más político de todos. Los demás eran personas, digamos, de gremios, o comerciantes, obreros especializados. Ahora, Carlos, cuando tú recreas lo que fue todo esto en la cantata, en Santa María de Iquique, cuando tú recreas todo este episodio, sí, ¿cuáles son, cómo decides qué parte tiene que ver con estrictamente el hito histórico, y cuándo hay que ponerle diálogo, cuándo hay que ponerle un poco de suposición de lo que pudo haber sido esos intercambios? Eso es fundamental, tu pregunta, porque claro, el archivo, la bibliografía, la investigación que sustenta la novela, habla de los hechos. Es decir, comienza esta huelga en el cantón Zapiga, por ejemplo, en el norte en el norte de Tarapacá. Ahí comienza una especie de mitin en que van obreros de distintas oficinas, y ahí se arma la cosa, ¿no? Ahí hay discurso, música, canto, y ahí comienza. Y paralelo con eso hay una marcha por el desierto que emprenden los del Cantón Sur, liderados por Brix. Y ellos van directamente a Iquique. Y los dos movimientos convergen en Iquique, y ahí se forma esta gran huelga, ¿no? Y eso es histórico, eso está documentado por la prensa de la época, por los historiadores posteriores, actuales, contemporáneos, ¿no? Pero claro, no sabemos quién era Brix y cómo interactuó con Olea y cómo se puso de acuerdo. Tenemos algunos detalles. Cuando hacían, por ejemplo, las asambleas, las posturas que tomaban uno o el otro, Santos Morales, por ejemplo, el courier, ¿no?, que era el tesorero. Brix era muy moderado, siempre por la contención. Olea era táctico, era como podríamos llamar un leninista, ¿no? O sea, cuándo atacar, o sea, cuándo avanzar, cómo replegarse en la huelga, ¿no? Pero eso ya estamos en el terreno de la conjetura, cómo interactuaban ellos, por ejemplo. Cómo reaccionó el gobierno, porque el gobierno osciló entre la represión y la negociación, ¿no? Entonces, el margen de conjetura, yo trato con toda honestidad, Fernando, de que no supere el 20% del libro, ¿ya? La parte novelada. La parte novelada y conjetural. Pero tienes personajes que están en tus otros libros, sí, y que aquí vuelven a estar. Sí. Esos son personajes ficticios que encarnan sectores de la sociedad que nunca han sido abordados por la historia. Es decir, los sujetos de corte popular, la cantora popular, el obrero portuario de Iquique, la clase media chilena, la clase media ilustrada, de la cual hay algunos testimonios, cartas y trabajos sobre todo sobre la historia de la vida privada, pero no hay personajes, ¿no?
o fragmentos de personajes. Entonces ellos los reconstituyeron en los distintos fragmentos que existen sobre personajes populares del siglo XIX, fines, comienzos del XX, los agrupé en uno solo, en Melchor, ex marino, ex artillero de la... Que está en tus anteriores novelas. Y Rosa, que es una cantora popular, una suerte de Rosa Aranea / Violeta Parra, antes de cuando todo esto era muy precario. La cultura popular chilena se manifestaba en fondas, era oral casi todo, ¿no? Ahora, aquí hay un punto que es bastante interesante de poder constatar, Carlos. Quienes terminan reprimiendo, digamos, y que terminan matando, no eran del lugar, ¿no? No. O sea, que ese es un estándar también de muchas de estos tipos de matanzas. Tú para generar un nivel de represión de esa envergadura, tienes que traer gente que no conozca, no tenga lazo con las personas que están finalmente reprimiendo, digamos. Había tropas del regimiento Carampangue que estaba acantonado en Iquique, pero el grueso de la fuerza represiva, tal como tú dices, llegó el crucero Ministro Centeno desde Valparaíso. Y claro, la idea era deshumanizar, o sea, no permitir que hubiese un nexo emotivo con el adversario. Claro. Ahora existe información no comprobada de que algunos, sobre todo miembros de la marinería, no dispararon. Existen versiones recogidas por la tradición oral, ¿no? Algunos testimonios de que algunos marineros dispararon hacia arriba, ¿no? Pero no a las personas. No a las personas. Lo que sí fue letal y desde un punto de vista incluso militar de la época criminal era el uso de la ametralladora. 2 ametralladoras Maxim de enorme poder letal, ¿no? Eso sobrepasaba cualquier parámetro de la época incluso, porque se podía... Ahora, la puesta en escena de esa matanza es bien brutal, por lo menos como uno se ha visto, porque entiendo que los sacan a un lugar donde pueden artillar estas ametralladoras y pueden colocarse los fusileros. Claro. Y básicamente no tenía escape, está rodeado, digamos. Claro, claro. Tal como tú dices, en esa época hay una plaza frente a la escuela. Hoy en día está el mercado municipal de Iquique ahí. Era una plaza, y en la plaza, mira las paradas, había una carpa de circo. Entonces algunos de los obreros, los huelguistas, estaban en la carpa, habían recibido solidaridad del empresario circense, Sorbarán, un español, habían recibido la solidaridad, y algunos estaban ahí y otros estaban encerrados en la escuela y no los dejaban salir. Entonces las ametralladoras se emplazaron en las esquinas de la plaza, donde ahora hay comercio en Iquique, apuntando en diagonal a una distancia que era entre 8 o 10 metros, no más que eso. Piquetes de fusilería, que fueron los que abrieron fuego, y después las ametralladoras, y en tercer lugar, como si ya no bastara, lanceros a caballo, que terminaron atravesando con sus lanzas muchos. Ahora, cuando eso pasa en un pueblo como Iquique, digamos, que era muchísimo más chico que lo que hoy día, eso tiene repercusión instantánea en determinadas materias, y tiene una repercusión que se va sedimentando, llámalo tú, en el tiempo. Muy bien dicho, ¿Cuáles fueron esas dos reacciones? ¿Cuál es la reacción inicial cuando, termina esto y tú de repente ves toda esta gente muerta, digamos? Primero hay una operación... Que además hay un problema logístico ahí. Además, ¿cómo enterrar a tanta gente? Exacto. Hay o sea, de solo imaginarte el hedor, y cómo quedó la plaza y la escuela y la sanitización, viene una especie de escamoteo y recubrimiento de la verdad. Había censura, el intendente había declarado censura de prensa, hay un espacio de silencio, y los obreros son acarreados en el mismo fragor de la matanza, llevados a la fuerza, primero hacia el hipódromo de Iquique y después hacia el tren, donde los van llevando hacia la pampa, así, acarreándolos, algunos heridos, otros moribundos, unos ya... porque había mujeres y niños, muchos de ellos estaban con sus familias. Y viene un silencio que dura aproximadamente 1 mes y medio, 2, hasta que igual se sabe la noticia en Santiago, porque algunos obreros llegaron, se refugiaron en barcos, y llegaron a Valparaíso contando lo que había ocurrido. Y ahí comienza un debate parlamentario, ¿no? Donde diputados de la oposición, entre ellos un joven Arturo Alessandri, que todavía no era el León, era un diputado emergente de Curicó, empiezan a
acusar la acción brutal del ejército, de la Fuerza Armada, en realidad también estaba la Marina, y a exigir responsabilidades políticas, ¿no? A pedir la caída del ministro del Interior. Ese escamoteo dura, como te digo, ese silencio dura como 1 mes, 2 meses. Pero la memoria nortina, al año siguiente hubo una conmemoración. Muchos de los dirigentes se exiliaron, algunos en el Perú, otros en Bolivia, volvieron al cabo de 1 año aproximadamente y hubo una conmemoración, ¿no? Y es curioso lo que tú dices, porque hoy en día en la memoria de Iquique mismo la matanza está en distintas partes, ¿eh? Placa al lado del Liceo Bicentenario, donde estaba antiguamente la escuela, placa en la ex estación del ferrocarril, hoy registro civil. Hay, por ejemplo, yo me fui a Iquique para terminar la novela en el hotel donde me hospedaba, en Barros Arana. Los salones tenían los nombres de las oficinas de la huelga: Oficina Alianza, Oficina Zapiga. ¿Ah? Entonces hay una especie de memoria obstinada, porque no es que haya grandes celebraciones, ¿ah? Como que se evita un poco el tema, ¿ah? Se evita un poco. Salvo las organizaciones sindicales lo reviven todos. Y en términos del país, la masacre de la Escuela Santa María de Iquique implicó un movimiento especial, implicó algún tipo de cosa que tú recién puedes constatar 10 o 20 años después. Sí. Mira, fíjate, durante el año de las huelgas, en 1907, comenzaron a adoptarse las primeras legislaciones laborales, ¿eh? Las primeras, el descanso dominical, por ejemplo, desde el 1907. Hay unas pequeñas medidas paliativas, sin constituir una legislación laboral completa, que se empiezan a adoptar, ¿no? Después de la huelga también empiezan a tomar conciencia el establishment político, que ya se venía hablando de la cuestión social, ¿no? Y que en el 1910 se instala directamente con una serie de ensayos y artículos, ¿no? Y también de legislación, ¿no? Sin embargo, el statu quo se mantiene hasta los años 20. Y ahí hay nuevas matanzas obreras, ¿no? Tenemos La Coruña, ¿no? Tenemos San Gregorio, ¿no? A mitad de la década de los años 20. Entonces, y también por una parte, el mismo movimiento sindical, obrero, socialista también se empieza a poner más radical, ¿no? Porque ellos habían sido muy moderados, los huelguistas habían sido muy moderados, apolíticos, no había ninguna mención al Estado, solamente hay una petición de mediación al presidente de la República y una obediencia total a la ley. No, y 1907 es anterior a la Revolución Rusa. Claro, exactamente. O sea, tampoco podía echarle la culpa al comunismo internacional. Para nada. Ellos en los diarios obreros de la época apenas hay algunas menciones a la Revolución Rusa de 1905, ¿de acuerdo? La primera, sí. la antecedente de la del 17. Pero duró unos meses. Nada, ¿no? Hay algunas menciones de pasada, ¿no? Pero no como que eso constituya un movimiento político obrero mundial. Eso todavía no estaba en el horizonte, pero en lo absoluto. Lo que sí estaba era el anarquismo, que provocaba mucho temor en el establishment. Oye, y por último, Carlos, ¿qué viene ahora? Tú ya generaste esta línea de novela histórica que uno llegó a Chile para quedarse, porque hay varios que, sí, como tú, han seguido más o menos la misma lógica. Está Jorge Baradita y varios más que lo han hecho. Sí. ¿Cómo escoges tu próximo tema? En este momento estoy en pausa reflexiva porque esto ha sido mucha pega. Estoy re cansado, la verdad, como 3 novelas en 2 años. Pero me gustaría abordar a partir de ahora un ciclo distinto a partir de los años 20, de lo que hablaban, porque en los años 20 ya se instala la modernidad en Chile, el feminismo, ahí los partidos de izquierda, ¿no es cierto? La clase media con los partidos. Se empieza a subir la falda. Exactamente, se pone más hot la cosa, pues, sí. ¿Ah? Se pone la música, los años locos, la recesión, Ibáñez. Son años muy interesantes, los fines de los 20, los militares reformistas, entran los militares en política directamente, ¿no es cierto? El León de Tarapacá, un Alessandri ya maduro, ambicioso, con agenda propia. Así que me gustaría abordar los años, fines de los 20, hasta más o menos el motín de la escuadra, el 31, la caída de Ibáñez. Todo interesante, porque ahí te toca, pero cosa muy buena, te toca la Constitución del 25. Claro, que es más polémica. El golpe de Estado de Carlos Ibáñez del Campo. Exacto. Claro. No, está buena. Carlos Tromben, muchas gracias por haber estado con nosotros. El ganador del libro es Diego San Martín, @Diego San 11, de Santa María
de Iquique, la muerte de la República. ¿Por qué se murió la República ahí? La idea de república inclusiva, ¿no? Porque ellos, los obreros, siempre dijeron que ellos respetaban la Constitución, la ley, y que esa ley los amparaba a ellos, ¿no? Era una Constitución que protegía a todos los chilenos y no los protegía. Carlos Tromben, muchas gracias por haber estado con nosotros. Fernando. Nos encontramos mañana. Tengan ustedes un muy buen día. Chao. El secreto del éxito es vivir la vida. Baterías Hankook, mucho más. Universidad Adolfo Ibáñez, pensar con libertad. Y Fernando Paulsen se viste en Brookfield, Torino, Italia. Presentaron Combinación Clave. Fueron 3 horas de información, opinión y debate junto a Fernando Paulsen, sus invitados y panelistas. Mañana volvemos para poner sobre la mesa los temas que a ti te